Queridos hermanos, estamos muy contentos de poderos dar la bienvenida a esta reunión de fin de semana. Como introducción a la primera parte de este programa espiritual, queremos cantar juntos el cántico número 28, intitulado ¿Cómo hacernos amigos de Jehová? Fortalezcamos nuestra amistad con Dios. Así se intitula el discurso público de hoy y queremos mostrar toda nuestra atención al hermano José García, quien presentará este discurso. Esa persona me suena. Lo conozco. Ese es un buen amigo. Ese es mi mejor amigo. Bueno, ¿qué demuestran estas frases? Pues que hay diferentes niveles de amistad, ¿no es cierto? Pero lo que de verdad nos importa a los cristianos es ¿qué clase de amistad tengo yo con Dios? Bueno, pues en este discurso veremos primeramente que la Biblia nos informa que sí, que es posible ser amigos de Dios para simples humanos imperfectos. Y segundo, vamos a ver 3 maneras de no solo conseguir esta amistad, sino también fortalecerla y estrecharla cada vez más. Pues comenzamos con nuestra consideración bíblica. Muchas personas cuando piensan en Dios, un ser excelso, el Altísimo, ven realmente imposible que para simples humanos imperfectos seamos amigos de Dios, entablemos una amistad con Él. ¿Es eso cierto? Bueno, dejemos que la palabra de Dios, la Biblia, conteste esto, porque la verdad es que la Biblia nos informa que sí que es posible. Veamos 2 razones. La primera es que cuando Dios creó a la primera pareja, nos dotó con unas bases especiales. ¿De qué se tratan estas bases? Os invito a leer conmigo en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 1:27. Y ahí veremos que Dios, cuando creó a la primera pareja, puso la base para que los humanos pudieran tener una buena amistad con Él. ¿De qué base se trata? Dice el versículo 27, así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. ¿Hemos podido notar qué bases eran? Pues que tenemos la capacidad del ser humano de demostrar las cualidades divinas, de la capacidad de pensar, de discernir, de poder tomar decisiones. Dicho de otro modo, de reflejar la personalidad del Creador.
Bueno, todas estas capacidades, simplemente para nada. Bueno, veamos una foto. Imaginemos que nuestro amigo se compra este lujoso coche, lleno de botones, y ahora le preguntamos, bueno, ¿y para qué son todos estos botones? Y nuestro amigo nos dice, bueno, pues por nada, están ahí porque adornan. La verdad es que la empresa no tenía nada en mente cuando lo puso, simplemente lo puso ahí porque quedaba bonito. Bueno, nos dejaría esta respuesta de nuestro amigo satisfechos, ¿verdad que no? Bueno, de la misma manera hay muchas personas que dicen que estas cualidades que tenemos, este potencial del ser humano que nos distingue de los animales, está por casualidad y que no dicen nada de un creador. ¿Nos deja eso satisfechos? ¿Verdad que no? Bueno, de la misma manera que cuanto más esfuerzo ponga nuestro amigo en leerse el manual para saber cada uno de esos botones qué función tiene y así sacar el máximo partido de su coche, de la misma manera, cuanto más esfuerzo pongamos nosotros en saber por qué tenemos esas capacidades, esas cualidades, más felices seremos. Porque al final, esas cualidades están hechas para estar conectados a nuestro Creador. La segunda razón, la Biblia también nos informa que no solo Dios nos ha dotado de capacidades para estar conectados a Él, para tener una amistad con Él, sino también que nos invita. En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así que Dios nos invita, no nos invitaría si fuera imposible para simples humanos, ¿no es cierto? Pues sentando las bases, viendo que es posible, ahora la pregunta es, ¿cómo fortalecer esa amistad con Dios? Pues veamos la primera manera, educando nuestra conciencia. Al igual que en todas las casas hay unas normas de la casa, ¿no es cierto? Pues la casa de Dios, por así decirlo, también tiene sus normas. Dios tiene sus normas en su organización, en su pueblo escogido. Bueno, ¿y qué herramienta nos ha dado Dios para que podamos cumplir con las normas de la casa? Dejemos que la Biblia nos informe sobre esto. En Romanos 2, 14 y 15. Os invito a leer conmigo en Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando la gente de las naciones que no tienen ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Y ahora notamos, ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. Hemos podido notar con qué nos ha dotado Dios, con tal de que nos comportemos de acuerdo con las normas de la casa, con tal de que tengamos una buena amistad con Él. Pues decía el versículo 15 algo que hay escrito aquí, en nuestro corazón. ¿De qué se trata? ¿O cómo se le llama? Bueno, la Biblia la llama conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Bueno, la palabra bíblica para conciencia en hebreo se traduce literalmente como facultad que permite emitir juicios morales, aquello que nos ayuda a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Sí, poseemos este regalo de Dios, la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Y como decía el versículo 15, de emitir juicios, porque dice que somos acusados o incluso disculpados por nuestros propios pensamientos. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Basta con tener una conciencia? Pues no, hay que educarla para que trabaje en sintonía con lo que fue, con el propósito para el que fue creada, con el de hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Por qué es necesario educarla? Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginémonos la primera pareja humana, Adán y Eva, perfectos, mente perfecta, en un ambiente idílico, pero se presentó una prueba. ¿Qué sucedió? Pues como no entrenaron su conciencia, como no escucharon su conciencia, pecaron. Pues cuánto más nosotros, humanos imperfectos, que tenemos una tendencia hacia lo malo. Además, todo lo que nos rodea son influencias malsanas. ¿Qué demuestra este hecho? Pues que tener una conciencia no nos asegura hacer las cosas a la manera de Dios. Hay que educarla. Por ello, veamos este ejemplo en la siguiente fotografía. Para que una buena alarma funcione de manera correcta, ¿qué hace falta?
Pues hace falta dos cosas. La primera, que esté conectada a la centralita principal. Y segundo, se deben hacer continuas comprobaciones para saber que está activa, que está funcionando. Por eso tienen un botón de test. Bueno, nuestra conciencia es igual. Para que funcione de manera correcta, con el propósito para el que fue creada, para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra, tienen que darse dos cosas. La primera, tenemos que estar conectados a la fuente legislativa, Jehová Dios, mediante su palabra, la Biblia. Y segundo, debemos hacer continuas comprobaciones. ¿Para qué? Para ver, para examinarnos, que esa es la función que tiene la conciencia, y saber si nuestros pensamientos, sentimientos o motivaciones están de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así nos alertará cuando un pensamiento nuestro, una acción, se desvíe de cuál es la voluntad de Dios. Pero entonces la pregunta lógica es, ¿y cómo entreno mi conciencia? ¿Cómo entreno mi corazón para hacer las cosas de una manera correcta y así tener una buena amistad con Dios? Pues mediante la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a ver en especial de dos maneras. La primera mediante leyes directas y otra mediante principios bíblicos. Bueno, en la Biblia existen leyes directas. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 y 10, ahí habla de la borrachera, de la inmoralidad sexual, del robo. Y no hay dudas, Jehová condena esas cosas, lo ve mal. Así que al obedecer esas leyes que están escritas en la palabra de Dios, la Biblia, demostramos respeto y amistad por quien nos ha dado esas normas, nuestro Padre Celestial. Sí, es la manera en la que entrenamos nuestra conciencia de acuerdo con los estándares de Dios y no con los nuestros. Y en especial cuando nadie nos ve. Ahí demostramos un respeto verdadero por las normas de Dios. Es como si le estuviéramos, cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, en esas leyes directas, es como si le estuviéramos poniendo ojos a nuestro corazón, como diciéndole, mira, ¿ves esta ley? Esto Dios lo ve mal. ¿Ves esta otra? Esto lo ve bien. Entrenamos nuestro corazón. ¿Qué podemos decir de los principios bíblicos? Bueno, primeramente, ¿qué es un principio bíblico? Pues los principios son verdades vigentes y esenciales, verdades fundamentales, que perduran en el tiempo, son eternas y abarcan no solo algún aspecto de nuestra vida, todo aspecto de nuestra vida. ¿Ponemos un ejemplo? Pues veamos la siguiente foto. En pintura hay 3 colores primarios en los pigmentos, el cian, magenta y amarillo. Combinados producen una gran variedad de diversidad de colores. Solo hay que saber qué cantidad de cada color hay que mezclar y con qué color hay que mezclarlo. Bueno, en sentido espiritual sucede algo similar. Jehová nos da principios bíblicos esenciales. Por ejemplo, veamos 3. El primero, amar a Jehová con todo nuestro corazón, alma y mente. Mateo 22, 37. El segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 39. El tercero, esencial, cualquier cosa que estén haciendo, háganlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. ¿Pensamos? Tan solo con estos 3 principios esenciales de la Biblia, ¿cuánta cantidad de diversidad de decisiones podríamos tomar en nuestra vida que contaran con la voluntad de Dios? Infinidad, ¿verdad? Sería como si con esos 3 colores ahora pintáramos una gran cantidad de colores. Pues con esos 3 principios bíblicos básicos, esenciales, podemos, por así decirlo, pintar una gran cantidad de cuadros y de colores en sentido espiritual que cuente con la voluntad de Dios. Pero en caso práctico, ¿qué podemos hacer? Pues antes de tomar una decisión o de decir algo, pensemos en estas 3 preguntas. La primera, ¿demuestra amor a Dios o a sus leyes? Segundo, ¿demuestra amor al prójimo? Y tercero, ¿le dará gloria a Dios? Pues quien guía su vida por los principios bíblicos, esta persona tiene muy presente a Jehová en su vida. Y es que no quiere que nada dañe su relación que tiene. Por eso, aunque no haya una ley directa, se basa en principios
para tomar decisiones. Así que siempre está pensando en cómo poder agradarle, cómo estar en sintonía con Dios. Además, los principios bíblicos nos ayudan a tener una buena amistad con Dios, a estrechar nuestra amistad con Él y a conocerle mejor. ¿Por qué? Pues veamos dos razones. La primera, porque los principios bíblicos nos permiten percibir lo que a Dios le gusta y lo que no, cuando no hay una ley específica. Y cuando ahora hacemos esa investigación en la palabra de Dios, en la Biblia, esa investigación profunda, esa empieza a hacer un trabajo aquí. Empieza a moldear nuestro corazón de acuerdo, no con nuestra voluntad, sino con la voluntad de Dios. Y segundo, mientras que las leyes directas ponen a prueba nuestra obediencia a Dios, los principios bíblicos ponen a prueba la profundidad de nuestro amor a Dios. Nuestro deseo real y ferviente de hacer las cosas a su manera, aunque no haya una ley directa. Pensemos en este bonito privilegio que tenemos. Al aplicar los principios bíblicos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos pueden llegar a reflejar lo que a Jehová le gusta. Pueden llegar a reflejar la personalidad de Jehová. Qué buen privilegio, ¿verdad? Sí, los principios bíblicos nos dan una oportunidad de oro. ¿Por qué? Pues porque mientras que muchas personas en el mundo, pues cuando no hay una ley directa que le diga lo que tienen que hacer, pues ven una excusa perfecta, ¿verdad?, en hacer lo que a ellos les plazca. Pero no es así con los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos, cuando no hay una ley específica, eso les alegra, porque les permite tener una oportunidad de oro de sorprender a Dios. Porque si con algo le podemos sorprender a Dios, si con algo le podemos agasajar, eso es con nuestro amor y nuestro deseo ferviente de hacer las cosas a su manera. Bueno, ya hemos visto la primera manera en la que podemos fortalecer, estrechar nuestra relación con Dios, educando nuestra conciencia. Veamos la segunda, seguir madurando en sentido espiritual. ¿Y cómo hacemos esto? Pues de varias maneras. La primera, estudiando las verdades profundas y no básicas de la Biblia. Y la segunda, aceptando todas las enseñanzas de la Biblia como conjunto. Una pregunta, ¿es el bautismo el final de la carrera cristiana? Pues no. En sentido espiritual somos corredores de maratón, como menciona la Biblia, ¿verdad? Y el bautismo, por así decirlo, es como el pistoletazo de salida de nuestra carrera cristiana. Todo lo anterior ha sido un entrenamiento, es verdad, intenso, pero ahora comienza la verdadera carrera por la vida. Por eso, ¿a qué nos anima la Biblia? Ahora llegamos al bautismo, ¿a qué nos anima? Os invito a leer conmigo en Hebreos, capítulo 5, versículos 14 al capítulo 6, 1. Hebreos 5. a 6.1. Dice: en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y ahora el capítulo 6.1, por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez, sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. ¿Hemos podido notar a qué nos anima la Biblia? Aquí habla de tomar alimento sólido. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, dicho de otro modo, estudiar verdades profundas de la Biblia, alimentarnos bien en sentido espiritual. Y es normal porque, como hemos mencionado, la carrera de un cristiano es de maratón, hay mucho desgaste, hay que comer bien, hay que estar nutridos. ¿Cómo o para qué? Pues lo decía el versículo 14, dice ahora, usamos ese conocimiento para entrenar nuestras capacidades, para ahora poder distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo que le gusta a Dios de lo que no. Y es normal porque el simple conocimiento no hace nada en nosotros, solo cuando usamos ese conocimiento. Pensemos en lo siguiente, la Biblia es tan solo una ínfima parte de la mente de Dios, de sus pensamientos, de lo que siente. Así que cuando ahora leemos la Biblia, estamos leyendo lo que piensa, lo que siente. Sobre mi lectura de la Biblia, preguntémonos, ¿es mi lectura de la Biblia como el buceo en la superficie?
veo las verdades fundamentales allá al fondo, como el fondo marino, y con eso me conformo? ¿O más bien es como el buceo con bombona de oxígeno? Bajamos profundamente, pasamos tiempo investigando en las profundidades de las verdades bíblicas profundas. Pues cuanto más profundo sea nuestro estudio de la Biblia, más fácil será permitirle a Dios que guíe nuestros pasos. Más fácil será ser sus amigos. Bueno, el texto hablaba de comer alimento sólido. Bueno, ¿te imaginas que tuvieras un amigo y le invitas a comer a tu casa y ¿qué quieres? Un vaso de leche. Y vas a un restaurante y ¿qué quieres? Pues un vaso de leche. Y lo único que quiere tu amigo es su precioso vaso de leche. ¿Qué demostraría? Pues que algo anda mal, ¿verdad? Y sabemos que antes o después nuestro amigo va a tener un problema serio de salud. Bueno, ¿qué podemos decir en sentido espiritual? Pues ya conocemos las enseñanzas básicas. Si continuamos solo conformándonos con esto básico, algo falla. Quizás una buena rutina de estudio de la Biblia, quizás una mala planificación, falta de motivación. Sea cual sea la razón, que da igual cuál sea, la cuestión es que hay que ponerse manos a la obra, porque nuestra amistad con Dios está envuelta. Pensemos en esto. Si solo estudiamos lo básico de la Biblia, nos llevará a actuar de una manera básica, de acuerdo con el conocimiento básico que tenemos de la mente de Dios. Y eso, tarde o temprano, nos va a dar un problema en sentido espiritual. En cambio, si estudiamos las verdades profundas de la Biblia sobre cómo piensa Jehová y cómo siente, esto nos llevará a actuar de una manera sabia, como actúan sus amigos, de acuerdo con el conocimiento profundo que tenemos de la mente de Jehová, de su opinión. Y esa es la única manera de actuar sabiamente y seguir fortaleciendo y estrechando nuestros lazos con Dios. Veamos la segunda manera de seguir madurando. Hablábamos de leer las verdades profundas de la Biblia. Veamos la segunda manera en Efesios 4, 13 y 15. Efesios 4, capítulo 4, versículos 13 y 15. Dice: hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Y ahora el versículo 15, pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Hemos podido notar qué nos ayudará a seguir madurando en sentido espiritual. Pues aquí habla de estar unidos en la fe y en el conocimiento. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues aquí la Biblia está hablando acerca de estar en total armonía con nuestros compañeros cristianos en cuanto a conocimiento bíblico. ¿En qué sentido? Pues que tenemos que estar unidos a nuestros compañeros aceptando todas las verdades de la Biblia y no solo algunas. Solo así podemos estar unidos no solo a nuestros hermanos, sino a Dios. Porque de hecho, ¿cómo podría llamarse a un cristiano maduro si no estuviera en unión con sus compañeros, si solo aceptara ciertas partes de la Biblia? Si solo dijéramos, pues, estas verdades bíblicas me emocionan, me encanta, la hago mía, pero estas no acabo de entenderlas o no me gustan, la dejo a un lado. Sería imposible ser maduros en sentido espiritual, ¿verdad? Sería imposible ser amigos de Dios. ¿Por qué? Pues porque los amigos de Dios aceptan todo lo que viene de Él de buena gana. Pues, ¿cuál debe ser la motivación? Decía el texto, el amor. Crezcamos en amor. Y es que esa es nuestra mayor motivación de hacer las cosas. Amor a Dios. ¿Y cuál será el resultado? Decía el versículo que daremos la talla, estaremos a la altura de los que son amigos de Dios. Porque los que son amigos de Dios dan una talla. Y esa talla la conseguimos estando unidos en la fe y en el conocimiento. ¿Qué más necesitamos hacer? Pues veamos este tercer y último punto. Continuar creciendo en nuestra relación con Jehová Dios.
Bueno, llegado a este punto quizá digamos, pues si ya tengo conocimiento de la Biblia, ya conocemos a Dios o ya somos personas maduras, ¿cómo puede ser que me quede mucho camino, seguir creciendo en sentido espiritual? Bueno, pues esto es básicamente por 3 razones. La primera, porque el desarrollo de las cualidades cristianas es interminable. De hecho, tenemos un ejemplo bíblico, el joven Timoteo. Timoteo era un superintendente de circuito, una persona que visitaba la obra de congregaciones en el primer siglo. Alguien que había acompañado al apóstol Pablo en sus viajes misionales. La persona de confianza del apóstol Pablo. Pero en cambio, ¿qué le dice el apóstol Pablo por inspiración divina en la Biblia? Pues en 1 Timoteo 4, 13 y 15 dice, sigue aplicándote a la lectura, en aconsejar, en enseñar, reflexiona sobre estas cosas, dedícate de lleno. Dicho de otro modo, continúa avanzando. Pero, ¿continúa avanzando? ¿Alguien, un ejemplo en el vivir cristiano, un superintendente de circuito, continúa avanzando? Pues sí. Sí, porque siempre tenemos margen de desarrollo para las cualidades cristianas, como hemos mencionado, es interminable. Siempre hay margen para mejorar o más o mejor, o a veces ambas a la par, las cualidades cristianas y en diferentes aspectos de nuestra vida. La segunda razón, porque el conocimiento sobre Jehová es interminable. ¿Podemos acabar algo que es eterno o interminable? ¿Verdad que no? Es por eso que el conocimiento de nuestro Padre y Creador nunca acabará. Y es por eso que debemos, independientemente de los años que llevemos en la verdad o sirviendo a Dios, tenemos que continuar creciendo en conocimiento. Una pregunta solo a modo de reflexión que ejemplifica bien este punto. Actualmente solo conocemos la faceta de Jehová como nuestro Padre y Creador. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez qué funciones realizaba nuestro Creador antes de crear? ¿Tiene algunos otros títulos que definen sobre el tiempo anterior a crear? Bueno, quizás tengamos que esperar muchos años al nuevo mundo o nunca acabemos de conocer la cantidad infinita de títulos, no solo que le definen de su previa momento a crear, sino del posterior. Esto solo ejemplifica que el conocimiento de nuestro amoroso Padre Jehová no tiene fin. Por ello, cuanto más aprendamos, cuanto más ganas pongamos en conocer a nuestro Padre, eso incrementará nuestro amor y estrechará nuestra relación con Dios. Y la tercera razón, porque nuestra amistad con Dios puede ser eterna. ¿Por qué decimos esto? Pues porque los que tienen ya una buena amistad con Dios tienen la perspectiva de seguir estrechando esta relación por toda la eternidad. Y podrá llegar el punto en el que digamos, mira, Jehová Dios, es imposible que seamos mejores amigos, es imposible, ya no puedo hacer nada más. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, nuestro Padre es un Padre eterno, así que Él no tiene fin. Así que nuestro acercamiento a Él tampoco tiene fin, no tendrá fin, si le estamos ya sirviendo. Bueno, quizás esta es la primera vez que estás conectado a una de estas conferencias bíblicas. Te animamos a continuar conectándote, a disfrutar de este alimento en sentido espiritual, a seguir asistiendo y estudiando. Si ya estás estudiando, te animamos a seguir progresando y en breve poder estar bautizado y ser uno de nuestros hermanos. ¿Y si ya somos hermanos bautizados? Pues, como hemos visto en el discurso, no nos conformemos con que pase el tiempo. Hagamos que el tiempo cuente y así alcancemos la madurez cristiana, la estatura, dar la talla a la estatura de los que son los amigos de Dios. Y si ya hemos alcanzado esa estatura, ese nivel en sentido espiritual, esa madurez, pues recordemos el último punto. Nuestra amistad con Dios, el acercamiento a Él, el demostrar las cualidades cristianas, no tiene fin. Así que sigamos en ese progreso en sentido espiritual. Bueno, ¿qué hemos visto durante este discurso? Pues primeramente, aunque muchas personas piensan que es imposible para un simple humano imperfecto acercarse a Dios, hemos visto que la Biblia nos confirma que sí, que es posible.
No solo Él nos ha creado con la capacidad de hacerlo, de estar conectados a nuestro Padre, sino que además nos invita a hacerlo. También hemos visto que para tener una buena amistad con Dios hace falta que hagamos 3 cosas. Hemos visto que hay que entrenar nuestra conciencia, no basta con tenerla, hay que entrenarla con leyes y con principios. También, número 2, hemos visto que debemos de avanzar a la madurez, y la madurez cristiana hemos visto cómo se consigue, estudiando verdades profundas, no solo básicas, de la Biblia, y también aceptando todas las verdades de la Biblia. Y por último, en tercer lugar, hemos visto que no es suficiente con haber progresado en sentido espiritual, sino que ese progreso en sentido espiritual no tiene fin. Pues imaginamos por un momento la magnífica oportunidad que tenemos a nuestro alcance. ¿Quieres conocer cómo realmente es tu Padre Celestial, Jehová Dios? Cuando podamos llegar a tener una mente perfecta y tener una amistad perfecta con Él. ¿Quieres vivir experiencias inolvidables en el paraíso con tus hermanos, amigos y familiares? ¿En paseos en paz y tranquilidad en el paraíso? ¿Quieres tener la oportunidad de ser amigo de Jehová, no solo por un tiempo, sino por toda la eternidad? Sí, una amistad que no tiene fin, una amistad que te reportará una felicidad que no puedes describir. Pues si todas nuestras respuestas fueron sí, ahora es el momento de estrechar, de fortalecer nuestra amistad con Dios. De esta manera, Jehová Dios no será alguien que nos suena, no será alguien conocido, no será un buen amigo, será nuestro mejor amigo, pues que este sea el caso de cada uno de nosotros. Hermano García, te damos las gracias por tu presentación simple, pero al mismo tiempo tan práctica y envolvente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta reunión con el hermano William Tisdale. Bueno, bienvenidos al estudio de la Atalaya. Y para introducirlo vamos a entonar una canción. Canción 17 lleva el título Quiero tomar de Lucas 5:13. Canción 17. Hoy vamos a analizar un artículo que se encuentra en la Atalaya de abril
de 2021. Estamos con el artículo de estudio 15. El título está en la forma de una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos de las últimas palabras de Jesús? Y noten el texto temático de Mateo 17:5. Dice, este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación. Escúchenlo. Y hoy vamos a escucharle, analizando sus últimas palabras. Notamos lo que dice el avance, como dice Mateo 17:5, Jehová quiere que escuchemos a su Hijo. En este artículo analizaremos lo que podemos aprender de lo que Jesús dijo cuando estaba colgado en el madero. Escuchar, aprender, poner en práctica. Vamos a disfrutar mucho el estudio hoy y vamos a disfrutar mucho de su participación. Iniciamos con la lectura de los párrafos 1 y 2. Hermano Díaz, por favor. Es el 14 de Nisán del año 33. Después de acusarlo falsamente y condenarlo por un delito que no ha cometido, los enemigos de Jesús se burlan de él, lo torturan sin piedad y lo clavan en un madero. Con las manos y los pies atravesados, cada vez que respira y cada vez que habla, siente un terrible dolor. Pero no puede quedarse callado, pues tiene cosas importantes que decir. Analicemos lo que Jesús dijo cuando estaba colgado en el madero y lo que podemos aprender de sus palabras. Dicho de otra manera, vamos a escucharlo. Párrafos 1 y 2. Pregunta, ¿en qué circunstancias dijo Jesús sus últimas palabras antes de morir? Hermana Recio, por favor. Pues era una situación muy difícil, intensa, porque lo habían torturado sin piedad, sentía un terrible dolor y en esta situación podría haberse simplemente quedado callado para no sufrir más, pero en ese momento incluso no pensó en sí mismo, sino que tenía cosas importantes que decir. Excelente, muy bien, buen resumen. Hermana Mikkel, por favor. También las dijo cuando ya estaba colgado en el madero y cada vez que hablaba o respiraba, pues sentía un gran dolor. Así que vemos que esas últimas palabras de seguro eran muy importantes. Excelente, buena observación, muchas gracias. Hermano Zafra, por favor. Así que no importaba el momento en que Jesús hablaba, aun en esos momentos tan críticos de su vida, que todo lo que Jesús decía no era ni inútil ni vano. Así, cada expresión de Jesús contenía consejo o consuelo, por tanto hacemos muy bien en obedecer o obedecer lo que Jesús dijo, ¿no? De escúchenlo. Muy bien, muchas gracias. Entramos el primer subtema que tenemos aquí. Padre, perdónalos. Párrafo 3, por favor. Lo que dijo Jesús. Después de que lo clavaron en el madero, Jesús le pidió a Jehová, Padre, perdónalos. ¿A quiénes se refería? Lo que dijo a continuación nos da una pista. No saben lo que hacen. Probablemente se refería a los soldados romanos que le habían atravesado las manos y los pies. No sabían quién era él en realidad. Puede que también se refiriera a algunas de las personas que antes habían exigido su muerte, pero que más tarde pondrían su fe en él. Jesús no permitió que las injusticias que había sufrido lo llenaran de rencor y amargura. Al contrario, le pidió a Jehová que perdonara a los que estaban ejecutándolo. ¿A quiénes se refería Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos? Hermana Juárez, por favor. Pues lo que dijo a continuación Jesús nos da la pista. En Lucas 23 dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así esto nos descarta ya un grupo que es el que pertenecía a los líderes religiosos de la época, puesto que ellos sí sabían lo que estaban haciendo, conocían las escrituras, pero los soldados romanos que obedecían las leyes, lo que les mandaban hacer, ellos probablemente no sabían lo que estaban haciendo. Y también aquellas personas que participaron en la ejecución y que más adelante, cuando sí supieron de quién se trataba, que era Jesús, el Hijo de Dios, sintieron
como dice Hechos 2, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y preguntaron qué tenían que hacer. Cuando dijeron los apóstoles que se arrepintieran, ellos lo hicieron y llegaron a ser personas de fe. Muy bien, muchas gracias. Hermano Guerrero, por favor. Además, Jesús con estas palabras estaba demostrando que no guardaba en su corazón ni rencor ni amargura. Esto quizás lo habría llevado a insultar y amenazar cuando los demás lo hacían. Pero Jesús no hizo eso, sino que, como dice 1 de Pedro 2:23, se puso en manos de aquel que juzga con justicia. Gracias por incluir el texto. Muy buen punto. Hermano Alonso, por favor. Y que Jesús hiciera esto es algo muy destacado, porque ¿cuál es la tendencia humana cuando estamos en esta situación? El de querer vengarnos, el de buscar la revancha. Pero sin embargo, a pesar de las circunstancias y de lo que le estaban haciendo, el que él pidiera perdón para esas personas es algo increíble. Así es. Muchas gracias. Párrafo 4, por favor. Lo que aprendemos. Igual que Jesús, tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Es posible que algunas personas, incluidos familiares nuestros, se pongan en nuestra contra porque no comprenden nuestras creencias y nuestra manera de vivir. Puede que digan mentiras sobre nosotros, nos humillen delante de otros, rompan nuestras publicaciones o hasta nos amenacen con hacernos daño en sentido físico. En vez de guardarles rencor, podemos pedirle a Jehová que les abra los ojos para que algún día acepten la verdad. A veces puede ser difícil perdonar, sobre todo si nos han tratado muy mal. Pero si permitimos que la amargura y el rencor nos envenenen el corazón, nos perjudicamos nosotros mismos. Una hermana explica: entiendo que perdonar a los demás no significa que apruebe su manera de actuar o que permita que se aprovechen de mí. Significa que he decidido deshacerme del rencor. Cuando decidimos perdonar, elegimos no dejar que las cosas negativas nos amarguen la vida. Muchas gracias. Pregunta, párrafo 4. ¿Qué nos enseñó Jesús al estar dispuesto a perdonar a sus enemigos? Hermano Román. Pues es un ejemplo mayúsculo, nos ayuda a mirar más allá de la situación actual, puesto que podemos pensar en que quizá en el futuro estos acepten la verdad. Muy bueno, buen punto. Muchas gracias. Hermano Michael, por favor, Michael. Y como dice Colosenses 3:13, tenemos que perdonar con generosidad como hace Jehová. Así que Jesús, con su ejemplo, en este momento tan crítico de su vida, nos anima a ser generosos con nuestro perdón. Excelente, buen punto. Hermana Urdiales. Y si quien nos ha hecho daño nos importa mucho, son quizá familiares o amigos allegados, puede ser difícil para nosotros perdonarles. Pero Mateo 5, 44 y 45 nos da la solución, que es la oración, y pone la palabra oren, en sentido de acción continua. Así que quizás tengamos que orar repetidas veces para que Jehová nos ayude a ir descargando nuestro corazón de sentimientos que pueden llegar a ser un poco malos y así no dejar que aniden y nos puedan envenenar nuestro corazón. Muy bien. Gracias por comentar el texto. Excelente. Hermano García, por favor, José. Sí, y también nos ayudará a perdonar, entender qué significa el perdón, ¿no? Aquí es muy interesante el comentario que esta hermana hace, ¿no? Porque dice que entiendo que perdonar a los demás no significa que apruebe su manera de actuar, porque quizá ha habido algo que ha estado mal. No significa que ahora eso que esté mal lo estemos viendo nosotros bien. Significa que nos libramos del rencor y elegimos que esas cosas no nos amarguen. Al final, cuando perdonamos, decidimos perdonar, elegimos tener la mente de Cristo, ¿no? Como aparece en Efesios 4, 31 y 32, pues que Jehová y Jesús perdonan liberalmente. Yeah. Muchas gracias. Muchos beneficios para nosotros. Hermana Tisdale, por favor. Y cuando pensamos en las palabras de Salmo 37, versículo 8, que dice, deja de lado la ira, renuncia a la furia. Cuando pensamos quién dijo estas palabras fue David. Y cuando pensamos en la vida de David, ¿quién sufrió más que él? Las experiencias en la vida de él, traicionado por un amigo muy íntimo, por la familia, pero pudo decir estas palabras, realmente aplicó
lo que dijo Jesús. Muy bien, gracias. Hermana Díaz, por favor. Sí, por muchas injusticias que hayan cometido contra nosotros, difícilmente van a ser tantas y tan dolorosas como las que pasó Jesús. Así que si Él pudo perdonarlas, nosotros también podremos hacerlo si nos esforzamos y sobre todo si pedimos la ayuda de Jehová. Muy buen punto. Gracias. Hermano Mico. Y cuando perdonamos nos libramos de la amargura y el rencor, pero también libramos a los demás del peso de la culpa. Qué contentos debieron sentirse aquellos judíos que se hicieron cristianos al saber que Jesús había dicho que no sabían lo que hacían y que había pedido perdón a Jehová por ello. Excelente. Ahora, ¿qué podemos aprender del siguiente punto? Estarás conmigo en el paraíso. Párrafo 5, por favor. Lo que dijo Jesús. Junto a Jesús fijaron en maderos a 2 delincuentes. Al principio los 2 también se burlaron de él. Pero después uno dejó de hacerlo, pues se dio cuenta de que Jesús no había hecho nada malo. Y no solo eso, también demostró que creía que Jesús resucitaría y llegaría a ser rey. Le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Está claro que tenía mucha fe. Jesús le contestó: yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso, no en el reino. La frase estarás conmigo indica que era una promesa muy personal. Jesús sabía que su Padre es misericordioso, por eso pudo darle esperanza a aquel delincuente poco antes de que muriera. Pregunta, párrafo 5. ¿Qué le prometió Jesús a uno de los delincuentes que estaban a su lado? ¿Y por qué le hizo esa promesa? Hermano Makowski, por favor. Jesús le dijo en Lucas 23:43, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Excelente. Hermana Lizazo, por favor. Y se lo dijo cuando antes este mismo delincuente se había estado burlando de él. Pero después, es como vimos en el párrafo anterior, parecía que se le abrieron los ojos y dijo: es verdad, este hombre no ha hecho nada malo, incluso tuvo fe en él. Así que todos tenían esa esperanza hasta el último momento. Excelente, muy bueno. Hermana Barquero. Sí, y es muy curioso porque en aquella época incluso había quienes no creían en la esperanza de la resurrección y justo ahí había muchas personas que se estaban burlando precisamente de que sí, Jesús era el rey de los judíos. Entonces es increíble cómo en muy poco tiempo este delincuente reconoció directamente a Jesús y en eso fue en lo que se centró Jesús, en esa gran fe que él demostró. Muy buen punto. Hermana García. Y de esta manera reflejó de nuevo la maravillosa y bonita personalidad de su Padre. En Salmo 103:8 dice que Jehová es misericordioso y compasivo. Y Jesús lo sabía, a pesar de que estaba sufriendo muchísimo, tuvo la capacidad de darse cuenta y ayudar a este delincuente. Gracias. Párrafo 6, por favor. Lo que aprendemos. Jesús es el vivo reflejo de su Padre. Jehová desea perdonarnos y mostrarnos misericordia si nos arrepentimos sinceramente de las cosas malas que hicimos en el pasado y tenemos fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero, ¿qué podemos hacer si a veces se nos hace difícil creer que Jehová perdonará nuestros errores del pasado? Pensemos en lo siguiente. Poco antes de morir, Jesús le mostró misericordia al delincuente que recién comenzaba a demostrar fe. Entonces, ¿cómo no les va a mostrar misericordia Jehová a sus siervos fieles que se esfuerzan al máximo por obedecerlo? ¿Qué aprendemos de lo que Jesús le dijo al delincuente? Hermana Mico, por favor. Aprendemos, tal y como se queda registrado en 1 de Juan 2:2, que si ejercemos fe en Jesús sobre la base de ese sacrificio, pues ahora Jehová nos va a poder mostrar misericordia. Así que no hay pecado que Jehová no nos perdone si realmente estamos bien arrepentidos. Muchas gracias. Hermano Urdiales. Y como humanos a veces se nos puede hacer difícil creer que Jehová va a perdonar nuestro pecado en concreto. Pero lo cierto es que si Jehová vio algo bueno en este malhechor al lado de Jesús,
¿cómo no lo va a hacer con siervos leales que se están esforzando cada día por hacer su voluntad? Buen punto. Buena observación. Y que solo este texto de Salmo 51, ¿qué confianza nos da? Salmo 51, 1. Hermana Juárez, por favor. Pues se hace referencia a la inmensa misericordia que tiene Jehová y que borra las ofensas. Por lo tanto, Jesús, que es el reflejo vivo de su Padre, extendió esta misericordia al malhechor que tenía a su lado, que recientemente se había arrepentido y mostrado su fe en Jesús, pues cuanto más los que por más tiempo lo están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Buena observación. Hermano Zafra, por favor. Sí, y David pudo comprobar eso muy bien, ¿no? Porque después de su pecado con Batseba, continuó siendo rey de Israel. Jehová le sigue mostrándole favor, su cariño. Por tanto, era un gran exponente de la gran misericordia que Jehová tuvo para con él y lo podía expresar con tanta sinceridad. Muchas gracias por incluir este ejemplo, hermano Zafra. Allí tienes a tu hijo, allí tienes a tu madre. ¿Qué aprendemos de esta frase, de estas palabras de Jesús? Vamos a analizarlos. Párrafo 7. Y cuando termines la lectura, hermano Díaz, si puede leer Juan 19, 26, 27, por favor. Lo que dijo Jesús. Jesús quería que su madre, que posiblemente era viuda, estuviera bien atendida. Una vez que él muriera, sus hermanos podrían satisfacer sus necesidades materiales. Pero al parecer, ellos todavía no eran discípulos. Así que, ¿quién se encargaría de las necesidades espirituales de María? Juan era un apóstol fiel y uno de los mejores amigos de Jesús. Para Jesús, quienes adoraban a Jehová eran como su familia en sentido espiritual. Por eso, como amaba a su madre y le preocupaba su bienestar, Jesús le confió su cuidado a Juan, pues sabía que él la ayudaría a seguir sirviendo a Jehová. Le dijo a María: ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. A partir de aquel momento, María vio a Juan como si fuera su hijo y él cuidó de ella como si fuera su madre. Jesús le mostró un gran amor a la mujer que con tanto cariño la había cuidado desde el día en que nació y que ahora estaba junto a él en el día de su muerte. Juan 19, 26 y 27 dice: cuando Jesús vio allí cerca a su madre y al discípulo que él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la tuvo con él en su casa. Muchas gracias, hermano Díaz. La pregunta, párrafo 7. Según Juan 19, 26, 27, ¿qué les dijo Jesús a María y a Juan y por qué? Hermana Recio. Pues le dijo a María de forma cariñosa: ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre. Muy bien. Hermano Lizazo. Y la razón es porque en estos momentos estaba muy preocupado por el bienestar de su madre, pero no solo en sentido físico, porque el resto de sus hermanos podrían atender estas necesidades, pero ellos todavía no creían en Jesús, y lo que le preocupaba es que estuviera muy bien atendida en sentido espiritual. Muy bien. Hermano Recio. Y Jesús veía a sus discípulos como su familia, como los mejores amigos que tenía. De hecho, ya en Mateo 12, 46 al 50, él había expresado eso, había señalado a sus discípulos y les había dicho que ellos eran su familia. Así que en sentido espiritual eran tan cercanos como familiares. Buen punto. Hermana Miko. Sí vemos que en aquel entonces, al parecer, los hermanos carnales de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, no pensaban que él fuera el Hijo de Dios. De hecho, no creían que fuera cierto lo que el ángel Gabriel le había dicho a su madre. Y puede que incluso trataran mal a Jesús. Entonces es muy conmovedor y muy animador para nosotros saber que cualquiera que hiciera la voluntad de su Padre, nos podríamos convertir en hermanos y hermanas de Jesús. Muy bueno. Bonito esta idea, ¿no? Hermana Díaz, por favor. Sí, Jesús tendría ese día muchísimas cosas en la mente, ¿no? El futuro de toda la humanidad dependía de él.
Así que estaría muy pendiente por ser íntegro hasta el final, porque de eso también repercutía pues en el nombre de su padre, ¿no? Pero vemos que aún así siempre hasta el último momento se preocupó por su madre, mostrando lo amoroso que era y cuánto la amaba. Yeah. Muy bien, gracias por incluir al marco de las circunstancias. Muy bueno. Hermano Berende, por favor. También es muy animador la frase que pone en la mitad del párrafo. Por eso, como amaba a su madre y le preocupaba su bienestar, Jesús le confió su cuidado a Juan. Podemos destacar el afecto que tienen las criaturas espirituales que pueden desenvolupar hacia nosotros los humanos y también el potencial que ven ellos en nosotros. Así que seguro que esto nos anima y nos da esperanza. Gracias. Ahora tenemos las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la relación entre María y Juan? Hermana Juárez. Pues la relación era muy íntima, muy estrecha. Era la de María, una madre para Juan, y la de Juan, un hijo para María. Muy bonito. Esta frase, ¿no? En este párrafo. Párrafo 8, por favor, hermano Díaz. Lo que aprendemos. Es posible que estemos más unidos a los hermanos de la congregación que a nuestra familia directa. Puede que algunos parientes se pongan en nuestra contra o hasta nos abandonen. Pero como Jesús prometió, si nos mantenemos cerca de Jehová y de su organización, recibiremos 100 veces más de lo que perdamos. Muchos llegarán a ser como hijos, hijas, madres o padres para nosotros. ¿Cómo nos sentimos al formar parte de una familia espiritual que está unida porque todos tenemos fe y amamos a Jehová y a los hermanos? Pregunta. Párrafo 8. ¿Qué aprendemos de lo que Jesús les dijo a María y a Juan? Hermano Alonso. Pues aprendemos el fuerte vínculo que nos une a nuestros compañeros de creencia, ¿no? Como dice el párrafo, es posible que estemos más unidos a los hermanos que nuestra familia directa y en muchos casos pues vemos que es así. Muy bien, muchas gracias. Hermana García. Y ahí en ese ejemplo que acabamos de ver vemos que lo que Jesús dijo antes era cierto. En Marcos 10, 29 y 30 él había dicho a sus seguidores que si alguien perdía familia o hermanos, él le iba a dar más. Y en caso de su madre fue así. Muy bien. Hermano Román, por favor. Sí, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, 14, dice que el amor es un lazo de unión perfecto. Y eso, la misma situación que sucedió con María y Juan, lo vemos en las congregaciones. Hermanos que han perdido familiares o que tienen oposición, pero encuentran esa necesidad familiar dentro de las congregaciones y cubre su propósito. Eso es. Hermana Teasdale. Y de verdad vemos que eso es cierto no solo a nivel de congregación, sino es como dice primero de Pedro, tenemos una hermandad y está por todo el mundo. Así que sin importar a dónde vayamos, podemos disfrutar una amistad, una confianza, un amor con nuestros hermanos que muchas veces supera lo que tenemos con nuestros familiares, especialmente que no son testigos de Jehová. Y vimos evidencia de eso durante la Asamblea Internacional, también durante tiempos de desastres, pero aún con la vida diaria vemos evidencia de eso. Es muy bonito. Es verdad. Gracias por incluir los ejemplos. Hermana Díaz, por favor. Por eso a la pregunta de cómo nos sentimos al formar parte de esta familia espiritual, podemos responder que nos sentimos muy felices, privilegiados y muy agradecidos a Jehová porque esto demuestra que estamos dentro de su organización. Así es. Muchas gracias. Hermano Urdiales. Así vemos el cariño que Jesús nos tiene a cada uno de nosotros. En Marcos se decía al principio unas bonitas palabras, les aseguro que no hay nadie. Jesús está pendiente de cada uno de nosotros y no solo ahora, sino que además dice que en el futuro vida eterna.
Ya, imagínese. Bonito. Hermana Vaquero, por favor. Sí, y al igual que vemos los sentimientos que tendrían María y Juan cuando el propio Jesús le daba esa familia, pues igual, Jehová y Jesús nos han dado una familia para que también nos cuiden. Yeah. Entonces aquí tenemos hermanos, hermanas, abuelos, tíos. Qué bonito lo que disfrutamos, ¿no? En esta congregación que tenemos. Siguientes palabras que vamos a analizar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Párrafo 9, por favor. Lo que dijo Jesús. Poco antes de morir, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Biblia no explica por qué dijo Jesús esas palabras, pero pensemos en lo que nos enseñan. Por un lado, al decirlas, Jesús estaba cumpliendo la profecía que se encuentra en Salmo 22:1. Por otro lado, sus palabras dejan claro que Jehová no puso un cerco protector alrededor de su Hijo. Jesús comprendió que su Padre lo había dejado por completo en manos de sus enemigos para que él pudiera demostrar su fe hasta la muerte como ningún otro ser humano ha sido probado jamás. Además, con aquellas palabras confirmó que no había cometido ningún delito que mereciera la muerte. ¿Qué nos enseña las palabras de Jesús registradas en Mateo 27:46? Hermana Juárez. Pues por un lado, al decirlas Jesús estaba cumpliendo la profecía que vemos en el Salmo 22:1. Y también en aquella época, como era común aprenderse de memoria las escrituras, los salmos, pues al decir algunas palabras podía hacerles recordar el resto del salmo que tiene el cumplimiento de muchas otras profecías que se cumplían en Jesús. Yeah, buen punto. Gracias. Hermano Guerrero. Además, en Job 1:10 leemos la acusación de Satanás, ¿no? ¿No has puesto tú un cerco protector alrededor de él? En este caso de Job, pero extendible a todos sus siervos y en este caso ahora a Jesús, ¿no? Jesús ahora con esas palabras demostraba que Satanás era un mentiroso y que no había puesto ese cerco protector alrededor de él, no estaba protegiéndolo en ese momento. Muy bien, buen punto. Hermano Lizazo, por favor. Además, demostraba entender perfectamente que su padre no estaba interviniendo porque él tenía que demostrar fe hasta la muerte, como ningún otro ser humano podía haber hecho antes. Y además estaba demostrando y confirmando las palabras, con estas palabras, que no había cometido ningún delito que mereciera la muerte, era totalmente inocente. Buen punto, gracias. Párrafo 10, por favor. Lo que aprendemos. Una lección es que no debemos esperar que Jehová nos proteja de las pruebas. Igual que Jesús, tenemos que estar preparados para ser fieles hasta la muerte si fuera necesario. Pero sabemos que Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Otra lección que aprendemos es que, igual que Jesús, tal vez suframos injusticias. La gente no se pone en contra nuestra porque hayamos hecho algo malo, sino porque no somos parte del mundo y damos testimonio de la verdad. Jesús entendía por qué Jehová estaba permitiendo que sufriera. En cambio, algunos siervos fieles, al pasar por pruebas, se han preguntado por qué Jehová permitía lo que estaba pasando. Como es misericordioso y paciente, Jehová entiende que no es que les falte fe, sino que necesitan el consuelo que solo Él puede darles. ¿Qué lecciones aprendemos de lo que Jesús le dijo a su Padre? Hermana Miko, por favor. Tal y como nos muestra Mateo 16, 24 y 25, todos tenemos que tomar nuestro madero de tormento y seguir a Jesús. Eso significa que tenemos que prepararnos para las pruebas que nos vengan, pero tenemos la confianza de 1 Corintios 10:13 de que Jehová nos sostendrá si confiamos en Él. Gracias. Hermano Makowski. Como en el caso de Jesús, en algunos países nuestros hermanos son perseguidos injustamente. Es posible que algunos hermanos se hayan preguntado por qué Jehová permitía lo que estaba pasando, pero como sabemos, Jehová escuchó la voz de Jesús y podemos estar seguros de que también escucha las oraciones de nuestros hermanos. Muy buen punto. Gracias. Hermana Lizazo.
Sí, y Jesús sí que entendía por qué Jehová estaba permitiendo eso, pero es natural, porque somos imperfectos, que cuando pasamos pruebas pensamos, quizá he hecho algo mal, ¿por qué Jehová está permitiendo esto? ¿Por qué me pasa a mí? Esto también le pasó a siervos fieles como a Habacuc. Pero Jehová es paciente y misericordioso, y es muy bonito pensar que Él no piensa que no tenemos fe, sino que lo que Él nos va a dar es el consuelo para sobrellevarlo. Muy bien. Gracias por incluir el ejemplo de Habacuc. Bueno, siguientes palabras. Tengo sed. Párrafo 11. Y después de leer el párrafo, si puede leernos Juan 19, 28. Por favor, hermano Díaz. Lo que dijo Jesús. ¿Por qué dijo Jesús que tenía sed? Para que así se cumpliera la profecía que encontramos en Salmo 22:15, que dice: mi fuerza se ha secado como una vasija de barro, la lengua se me pega a las encías. Además, teniendo en cuenta el terrible dolor que sentía al estar colgado en el madero, y después de todo lo que había sufrido, es lógico que tuviera mucha sed. Necesitaba ayuda para calmarla. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo que ya todas las cosas se habían realizado, Jesús dijo: tengo sed. Así se cumplieron las Escrituras. ¿Por qué dijo Jesús las palabras que leemos en Juan 19, 28? Hermana Urdiales. Para que así se cumpliera la profecía que podemos leer en Salmo 22:15, que dice: mi fuerza se ha secado como una vasija de barro, la lengua se me pega a las encías. Excelente. Gracias. Hermano Alonso, por favor. Sí, esa es una razón, y otra razón también es porque, teniendo en cuenta todo lo que Jesús había sufrido, todo el dolor que sentía al estar en el madero, pues es lógico que en esas circunstancias tuviera mucha sed. Eso es. Párrafo 12, por favor. Lo que aprendemos. Jesús no pensaba que expresar cómo se sentía fuera señal de debilidad, y nosotros tampoco deberíamos pensarlo. Puede que, por lo general, no nos sintamos cómodos hablándoles a otros de lo que necesitamos, pero si en algún momento necesitamos ayuda, no dudemos en pedirla. Por ejemplo, si somos mayores o estamos enfermos, quizás tengamos que pedirle a un amigo que nos lleve a hacer alguna compra o a una cita médica. Si nos sentimos desanimados, tal vez tengamos que pedirle a un anciano o a otro hermano maduro que nos escuche o que nos diga una buena palabra que nos dé ánimo. Recordemos que nuestros hermanos nos quieren y desean ayudarnos en tiempos de angustia. Pero no pueden leernos la mente, así que no sabrán que necesitamos ayuda a menos que se lo digamos. Hermano Díaz, su lectura ha sido excelente. Muchas gracias. La pregunta, párrafo 12. ¿Qué aprendemos de que Jesús dijera que tenía sed? Hermana Makowski, por favor. Jesús no pensaba que expresar cómo se sentía fuera señal de debilidad. Por eso nosotros también, cuando en algún momento necesitamos ayuda, no dudemos en pedirla, pero debemos tomar la iniciativa al comunicarnos con los hermanos y pedir la ayuda que necesitamos. Así es. Muchas gracias. Hermana Guerrero, por favor. Como se nos recuerda en Proverbios 17:17, los hermanos nos quieren y desean ayudarnos en tiempos de angustia, pero no pueden leernos la mente, ¿no? Entonces tenemos que expresarle nuestros sentimientos y pedir ayuda cuando la necesitamos. Buen punto. Hermano Guerrero, por favor. Sí, puede que a veces nos sintamos tristes, angustiados, como si tuviésemos una gran carga sobre nosotros, y algo que nos puede aliviar pues es un amigo, un hermano al que contarle lo que nos pasa. Y como dice Proverbios 12:25, quizás esta persona comprensiva tenga una buena palabra de ánimo. Así es. Y es lo que necesitamos muchas veces, ¿no? Hermano Zafra. Y me llama mucho la atención que este año en el folleto Examinemos aparece 5 veces el análisis de ese texto de Proverbios 17:17. Y creo que lo hemos analizado 4, creo que falta una más, no lo sé, pero hay varias veces y me llama mucho la atención. Y aunque es cierto que no podemos leer la mente de los hermanos, pero también nosotros debemos de crear el ambiente apropiado para que otros se acerquen a nosotros. Es decir, si no nos ven
abordables, comprensivos, entonces quizás no lo hagan. Por tanto, aunque no podemos leer la mente, si somos personas abiertas y dispuestas a ayudar, probablemente facilitemos que otros nos pidan ayuda cuando la necesiten. Buen punto, excelente. Gracias a todos por su participación, incluyendo los textos y otros puntos de aplicación. Excelente, muy bueno. Vamos a seguir. Se ha cumplido. Párrafo 13, por favor. Lo que dijo Jesús. Más o menos a las 3 de la tarde del 14 de Nisán, Jesús dijo, se ha cumplido. Unos momentos antes de morir, Jesús supo que había hecho todo lo que Jehová quería que hiciera. ¿Qué consiguió al mantenerse leal hasta la muerte? Primero, dejó claro que Satanás es un mentiroso, pues demostró que un ser humano perfecto podía ser totalmente fiel a pesar de los esfuerzos de Satanás. Segundo, dio su vida como rescate. Gracias a su sacrificio, los seres humanos imperfectos pueden tener una buena relación con Dios y la esperanza de vivir para siempre. Y tercero, Jesús defendió la soberanía de Jehová y el buen nombre de su Padre. ¿Qué consiguió Jesús al mantenerse leal hasta la muerte? Hermana Vaquero. Sí, pues en primer lugar dejó muy claro que Satanás era un mentiroso. Él demostró totalmente su fidelidad a pesar de todos los esfuerzos que hizo Satanás. Excelente. Hermana Tisdale. Y en segundo lugar, como que dio su vida como rescate, así logró que los seres humanos imperfectos podemos tener una relación con Jehová y la esperanza de vida eterna. Gracias. Hermano García. Sí, y tercero, que Jesús defendió la soberanía de Jehová y el buen nombre de su Padre. Demostró que lo más importante en su vida era Jehová. Muy bien. Párrafo 14. Lo que aprendemos. Debemos estar decididos a mantenernos leales todos los días. Veamos lo que dijo el hermano Maxwell Friend, que era profesor de la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower. En una asamblea internacional dijo lo siguiente en un discurso sobre la lealtad. No dejes para mañana lo que puedas hacer o decir hoy. ¿Estás seguro de que habrá un mañana? Vive cada día como si fuera tu última oportunidad de demostrar que eres digno de vivir para siempre. Como dijo el hermano, vivamos cada día como si fuera nuestra última oportunidad de mantenernos leales. Así, aun si morimos, podremos decirle a Jehová, he hecho todo lo posible por serte leal, por demostrar que Satanás es un mentiroso y por vindicar tu nombre y tu soberanía. Explique, ¿cómo debemos vivir cada día? Hermana Lizazo. Pues como dijo el hermano Maxwell, dando nuestro 100%, demostrando cada día que nosotros sí que somos leales a Jehová y que demostrándole a Jehová que nosotros queremos vivir para siempre, que somos dignos de ello. Excelente, muchas gracias. Hermano Recio, por favor. Hemos visto antes que Jesús consiguió 3 cosas al mantenerse leal. Es verdad que nosotros no vamos a poder dar nuestra vida como rescate como se hizo Jesús, pero sí que podremos demostrar que Satanás es un mentiroso y también estaremos vindicando el nombre de Jehová y su soberanía. Muy bien, muy bien. Hermana Díaz, por favor. Sí, la pregunta que hizo este hermano fue muy apropiada. ¿Estás seguro de que habrá un mañana? Y realmente es que no sabemos si habrá un mañana, porque nuestra vida es muy frágil y el suceso imprevisto puede venirnos a todos en cualquier momento. Por eso es tan importante vivir de esta manera, para que así podamos tener la misma satisfacción que sintió Jesús al decir, se ha cumplido, he podido ser fiel a Jehová hasta la muerte. Muy bien. Gracias por destacar la pregunta. Es importante para todos nosotros considerarlo. Hermano Mico, por favor. Por eso al levantarnos cada mañana no pensamos, es un día más. Para nosotros los cristianos cada día es importante, porque cada día nos da oportunidades de apoyar la soberanía de Jehová, de defender su nombre. ¿Cuánto sentido tiene nuestra vida? Buen punto. Como todos están haciendo aquí, todos los días. Muy bueno. Palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu. Párrafo 18. Y por favor, hermano Díaz, lea el texto cuando termine la lectura del párrafo, por favor.
Lo que dijo Jesús. Lleno de confianza, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabía que su futuro dependía de Jehová y estaba convencido de que su Padre se acordaría de él. Lucas 23:46 dice: Y Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de decir esto, murió. Según Lucas 23:46, ¿de qué estaba convencido Jesús? Hermano Makowski, por favor. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tenía confianza completa en su Padre Jehová. Así fue. Muy bien. Y párrafo 16. Por favor, hermano Díaz. Lo que aprendemos. Estemos dispuestos a poner nuestra vida en las manos de Jehová. Para hacer eso, debemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Pensemos en el ejemplo de Joshua, un joven testigo que tenía 15 años y sufría una enfermedad terminal. Se negó a aceptar tratamientos médicos que iban en contra de las leyes de Dios. Poco antes de morir, le dijo a su mamá: «Estoy en las manos de Jehová». Y añadió: «Puedo decirte esto con toda certeza, mamá, sé que Jehová me resucitará. Él ha visto mi corazón y sabe que lo amo de veras». Todos deberíamos preguntarnos: si me enfrento a una prueba y mi vida está en peligro, ¿me mantendré leal y confiaré en que Jehová me recordará y me resucitará? ¿Qué aprendemos del ejemplo de Joshua? Hermana Juárez. Pues lo que aprendemos es que lo mejor que podemos hacer es poner nuestra vida en las manos de Jehová. ¿Y por qué? Porque confiamos en Él, sabemos todo lo que es capaz de hacer y con todo nuestro corazón sabemos que aunque llegue el momento de la muerte, eso no es el final, sino que hay un futuro mucho mejor y que Jehová nos va a recordar y resucitar si fuera necesario. Muy bien, gracias. Hermana Makowski. La experiencia de Joshua de la revista Despertar menciona que él le dijo a los doctores: simplemente quiero vivir con arreglo a la ley de Jehová. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Estas palabras de él demuestran que confiaba en Jehová con todo su corazón, como dice Proverbios 3:5. Nos enseña la importancia de cultivar plena confianza en Jehová, que sabe lo que es mejor para nosotros en cada situación. Excelente comentario. Muchas gracias. Incluir el texto. Hermano Urdiales. Así vemos que Joshua tenía o estaba tan convencido igual que Jesús. Él le llegó a decir a su madre: estoy en las manos de Jehová. Sé que me va a resucitar. Él ha visto mi corazón y sabe que lo amo de veras. Qué bonitas palabras y que esté al alcance de cada uno de nosotros. Así ahora, al final del párrafo, nos hace a modo de reflexión. Al enfrentar yo una prueba, ¿tendré la misma confianza que Joshua? Buen punto. Me llamó también otra expresión de este joven en este artículo de 95. Dijo: mamá, por favor, escribe esto. Jóvenes, acérquense a Jehová, para que si algún día les sucede algo, se mantengan íntegros a Él. Cuando me encuentre mejor, prometo hacer más en la obra de declarar el nombre de Jehová. Ustedes, los jóvenes que gozan de buena salud, hagan más si pueden. Estamos muy agradecidos, ¿no?, tener los jóvenes que tenemos, ¿no? Estas palabras del hermano Friend, cada día ellos están enfocados a hacer lo mejor para Jehová. ¿Qué ejemplo tenemos en este joven, ¿no? Excelente el artículo de 95. Tal vez sería un excelente proyecto o referencia para usar en su estudio de familia. Meditar en el ejemplo de este joven. Párrafos 17 y 18, por favor. Sin duda, las últimas palabras de Jesús nos enseñan lecciones importantes. Nos recuerdan que tenemos que perdonar a los demás y confiar en que Jehová nos perdonará. Tenemos el honor de pertenecer a una maravillosa familia espiritual que está ahí para ayudarnos. Pero cuando necesitemos ayuda, debemos pedirla.
Sabemos que Jehová nos ayudará a soportar cualquier prueba. Entendemos lo importante que es vivir cada día como si fuera nuestra última oportunidad de mostrar nuestra lealtad y tenemos la seguridad de que Jehová nos resucitará si morimos. Si ponemos en práctica todas estas lecciones, estaremos haciendo lo que Jehová dijo respecto a su Hijo: escúchenlo. Hermano Díaz, ha sido excelente su lectura, sentido excelente, tono. Muchas gracias por un buen ejemplo de cómo leer la Atalaya. Párrafos 17, 18. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Y podemos incluir al recuadro lo que nos enseñan sus últimas palabras. Vamos a escuchar sus expresiones. Hermano Alonso, por favor. Pues las primeras dos lecciones tenían que ver con el perdón. Si Jesús pidió que se perdonara a los que lo estaban ejecutando, pues con cuánta más razón tenemos también nosotros que estar dispuestos a perdonar a los hermanos. Y si también Jehová y Jesús mostraron misericordia al malhechor al prometerle que estarían con él en el paraíso, pues también con cuánta más razón también, ¿no? Podemos confiar en que Jehová también nos va a tener misericordia a nosotros que nos estamos esforzando por servirle con lealtad. Yeah. Muy bien, muy bien. Hermana Vaquero, por favor. Sí, también en las palabras de Jesús cuando dijo: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, ahí vemos el gran regalo, ¿no?, que Jehová y Jesús han hecho de que podamos tener esta familia que la han elegido especialmente para que nos cuiden y también pues nosotros cuando lo necesitemos pedir esa ayuda. Yeah. Muy buen punto. Y necesitamos ser humildes también, ¿no?, hacerlo. Buen punto. ¿Qué más han notado? Hermana García. De las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aprendo también que Jehová no siempre me protegerá, ni a ninguno de sus siervos. Tenemos ahí una oportunidad de ser leales a Él, pero no siempre vamos a poder contar con protección física. Muy bueno. Hermano Guerrero. En sus palabras tengo sed, Jesús estaba demostrando lo humilde también que era, ¿no? Era la segunda persona más importante del universo y aún así pidió ayuda en ese momento, ¿no? Igual nosotros, no importa la responsabilidad que tengamos, tenemos que ser humildes y pedir ayuda. Como dice aquí, pedir ayuda no es señal de debilidad. Muy buen punto, buena aplicación. Gracias. Hermana Recio. También las palabras de Jesús cuando dijo se ha cumplido, pues nos recuerda que todos los días tenemos la oportunidad de mantenernos leales a Jehová y eso nos protege diariamente porque así nunca dejaremos lugar para Satanás. Yeah. Muy bueno. Hermano Román. Sí, las palabras en tus manos encomiendo mi espíritu nos recuerda que Jehová siempre tiene el control de la situación y que podemos sufrir problemas o situaciones difíciles, pero que al final siempre Jehová se acordará de nuestro servicio y nos resucitará en caso de que perdamos la vida. Excelente repaso de esos puntos, muy buenos. ¿Podemos ver la imagen de Jesús y el malhechor? Muy bien, muchas gracias. Ya hablamos en el principio de la situación. ¿Alguien quiere hacer una observación sobre esta imagen? ¿Cómo le impacta? Lecciones. Hermano García. Sí, me impactó de esta fotografía y de los párrafos cuando le dijo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Que Jehová desea mostrar misericordia, el Hijo también la demostró y que es verdad que a veces quizás nos sentimos un poco tristes por errores del pasado. Recordemos, si a un delincuente en ese momento que solo demostró un poquito de fe, un ápice de fe, ya se le demostró misericordia, con cuánta más razón están deseosos Jehová y Jesús de demostrarnos misericordia a los siervos fieles suyos. Buen punto. Hermano Recio. Y me impresiona mucho también de la imagen el tremendo dolor que estaría pasando Jesús, todo lo que había pasado antes, lo que estaría sufriendo, ¿no? Como decía el párrafo, cada vez que hablaba, el dolor que tendría. Y sin embargo no se queda callado, tenía cosas importantes que decir y hemos visto estas 7 frases, todo lo que hemos podido aprender gracias a que Jesús las dijo en ese momento. Buen punto,
Buen punto. Hermana Juárez, por favor. Y el efecto que tuvo lo que Jesús dijo en esos últimos momentos, en el malhechor que tenía a su derecha, vemos cómo despertó la fe y se arrepintió y pudo pedirle que contara con él en el paraíso, ¿no? En el futuro. Así es que vemos que estas palabras van a aumentar también nuestra fe. Yeah. Gracias, hermana Juárez. Hermano Mico, por favor. Y vemos que el delincuente está escuchando atentamente a Jesús. Y gracias a eso, pues recibió una promesa extraordinaria. Qué bueno que nosotros sigamos escuchando a Jesús como nos pide Jehová, porque ahora podremos conservar su amistad y en el futuro vivir para siempre en ese paraíso. Eso es. Muchas gracias por la imagen y sus expresiones. Ahora llegamos al repaso, por decirlo así, y les invitamos a sus observaciones de lo que hemos aprendido, ¿no? La pregunta es, ¿qué lecciones hemos aprendido de lo que Jesús dijo en estos pasajes? Vamos a analizar 8 versículos. Primero tenemos Lucas 23, 34, 43, 46. Hermana Juárez, por favor. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Además, echaron suertes para repartirse sus prendas de vestir. Versículo 43. Y él le contestó, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y versículo 46. Y Jesús gritó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de decir esto, murió. Muchas gracias. ¿Qué lecciones hemos aprendido de lo que Jesús dijo en estos pasajes? Hermano Safra, por favor. Pues que hemos de ser personas dispuestas a perdonar, debemos hacerlo con generosidad, como Jehová lo hace, de forma continua. Y también porque cuando perdonamos a otros, como dijo Jesús en Sermón del Monte, demostramos ser hijos de Jehová, porque Él perdona, haciendo que incluso las personas que pecan, que no lo reconocen, incluso ni que reconocen el valor del servicio de su Hijo, les provee lo necesario, ¿no? El sol, la lluvia, el alimento. Pues nuestro perdón y nuestra consideración hacia otros debe ser en imitación de esa expresión tan generosa de Jehová hacia otros. Excelente. Gracias. Hermano Alonso. Y también al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tenemos que poner nuestra vida en las manos de Jehová, confiar en Él, con la confianza de que si estamos en la memoria de Jehová, si estamos en su corazón, pues aun si tuviéramos que morir, pues sabemos que estamos en el mejor lugar posible porque Jehová nos puede resucitar. Yeah. Y la idea de elegir, ¿qué me enseña? Yo puedo elegir. ¿Cómo me ayuda? Que yo voy a perdonar. ¿De qué valor es para mí? Hermana García. Pues evita que nuestro corazón se envenene, que nos amarguemos y al final con eso solo nos haríamos daño a nosotros mismos. Y dormimos muy bien. Excelente. Gracias. ¿Qué hay de 43? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué captamos de eso? Hermano Mico. Debemos confiar en la misericordia de Jehová. Si el delincuente pudo recibir el perdón de Jehová, aunque acababa de poner fe en Jesús, cuánto más sus amigos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a seguir. Bueno, y también este punto de la confianza de 46, ¿no? El ejemplo que analizamos de Joshua, este joven, impactante. Mateo 26, 46. Solo, ¿cuál es la lección? ¿Qué lección hemos aprendido de lo que Jesús dijo en este pasaje? Mateo 26, 27, 46. Hermana Díaz, por favor. Que es muy probable que suframos injusticia
y no podemos esperar que Jehová nos proteja de todas nuestras pruebas de manera milagrosa, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que siempre nos dará las fuerzas necesarias para aguantar esa prueba y también no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Muy bien, gracias. Juan, tenemos estos versículos de 19, 26 a 28, 30. ¿Qué lecciones hemos aprendido de lo que Jesús dijo en estos pasajes? Hermano Uriales. Del 26 al 28 vemos que Jesús está muy al tanto de lo que necesitamos emocionalmente, espiritualmente, y por eso nos ha dado una bonita hermandad que nos ayuda a enfrentar las dificultades y problemas. Buen punto. Hermano Makowski, por favor. En versículos 26 y 27 Jesús le confió en el cuidado de su madre a Juan, pues sabía que él la ayudaría a seguir sirviendo a Jehová. Si nos mantenemos cerca de Jehová y de su organización, recibiremos 100 veces más de lo que perdamos. Muchos llegarán a ser como hijos, hijas, madres o padres para nosotros. Gracias. Hermano Díaz. Y del versículo 30, donde Jesús dijo, se ha cumplido, pues ahí aprendemos que debemos estar decididos a mantenernos leales todos los días, como vimos en el párrafo, ¿no? Viviendo cada día como si fuera nuestra última oportunidad de mantenernos leales. Muy bien. Hermano Lizazo. Y además, incluso siendo imperfectos, seremos capaces de hacer algo que Jesús logró siendo perfectos. Y son esas tres cosas de demostrar que Satanás es un mentiroso y vindicar el nombre de Jehová y su soberanía. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, su participación, su manera de compartir lo que ha preparado el esclavo fiel y prudente para nosotros, lo ha compartido con sentido, como está tocando su corazón. Es la idea, ¿no? Ponerlo en práctica. Ya hemos escuchado las palabras, lo hemos aprendido, lo que significan para nosotros. Ahora vamos a seguir poniéndoles en práctica y ganamos. Es para nuestro beneficio, ¿no? Y disfrutar lo mejor que podemos de estos últimos días. Gracias por todo que han hecho hoy para este estudio. Vamos a terminar con la canción 126, que nos anima más. Siempre fuertes, fieles y firmes. Tomaron el texto de 1 de los Corintios 16, 13, canción 126, y después vamos a despedirnos con una oración.